Bienvenidos y bienvenidas a este espacio curricular que es composición visual de la carrera Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Nacional de los Comechingones. En esta oportunidad vamos a avanzar sobre la unidad 4. Empezamos a desarrollar lo que es la composición específicamente ligada a el cine, la televisión y los nuevos medios. Si bien en las primeras unidades, en la unidad 1, hemos visto la introducción o los principios que hacen a la composición visual, tanto en las artes tradicionales, las artes académicas, como resulta la pintura o el dibujo, la escultura, y avanzamos sobre una disposición sobre lo que son también la composición, los elementos de la composición en nuevos medios, que nosotros denominamos hoy en día nuevos medios, para poder denominar de algún modo u otro a todos estos espacios que han aparecido, sea por internet, sea por las plataformas, sea por los nuevos medios de difusión masiva, que tienen que ver con una coyuntura o con lo que se llama un ecosistema digital, en el cual la televisión ya no es la televisión analógica que nosotros teníamos antes, o el cine se ha convertido en un espacio de múltiples plataformas, espacios, formatos, duraciones, públicos determinados. Entonces, dentro de ese ecosistema nosotros hablamos de nuevos medios, que son los medios que actualmente se consumen. Y en la unidad 2 pudimos avanzar sobre los elementos propios de la composición o los recursos propios para desarrollar la composición, que son aplicables a cada uno de los lenguajes que nosotros hemos abordado. En la unidad 3, sobre todo de la mano de Sonia, abordamos lo que es, o principalmente de la mano de Sonia, abordamos lo que es la composición en la pintura, sobre todo haciendo un interesante raconto de lo que ha sido la composición en la historia del arte y el recorrido de la composición en la historia del arte hasta llegar incluso a vanguardias o a determinado tipo de arte de ruptura, que a veces es más difícil de concebir o ver cómo se puede abarcar desde la teoría, no tanto por una cuestión de poder darle un sentido teórico a lo que trabajamos, sino para poder ir encontrando elementos. En la unidad 4 empezamos a desarrollar específicamente lo que hace el lenguaje de la composición ligado a lo que nosotros denominamos nuevos medios, ¿sí? Esencialmente los nuevos medios parten de la fotografía, parten y devienen de la pintura, y gran parte de sus procedimientos tienen que ver con la pintura, pero quizás el elemento determinante en lo que hace al lenguaje cinematográfico tiene que ver con el lenguaje, con el montaje. El montaje específicamente es lo que define al lenguaje cinematográfico y por ende al lenguaje audiovisual, ¿sí? Y la base del montaje, ahora vamos a avanzar sobre qué es el montaje, es el plano. El plano deviene del encuadre o del trabajo sobre la pintura, o sea, la selección de un marco de recorte de la obra que produce la pintura. Posteriormente, la cámara fotográfica lo desarrolla de forma directa a través de un recorte en el plano. Y finalmente, el cine, que se transforma en esa imagen en movimiento a partir del invento del cinematógrafo, después de una serie de inventos y sucesiones de inventos fallidos, desarrolla este formato que era el formato de plano, que más allá de que hoy en día lo vamos a ver modificado por alteridades, por ejemplo los videos de Instagram o de TikTok que se graban en formato vertical, era el formato apaisado que mejor funcionaba y que generaba determinada predicción para lo que eran las pantallas y las proyecciones en pantallas en ese momento. El plano es la unidad mínima con la cual nosotros contamos una historia, con nosotros lenguaje audiovisual, ¿sí? Con la cual nosotros podemos llegar a contar una historia. Así como en un texto tenemos las palabras, ¿sí? En el plano, lo que nosotros decidimos tomar de determinada parte de la historia que estamos contando, ¿sí? Es la unidad mínima que nos va a permitir saber de qué se trata. O sea, un plano siempre cuenta, un plano de acuerdo a su composición,
de acuerdo a lo que va sucediendo de forma interna, que es lo que nosotros vamos a ver como montaje interno, nos permite saber qué va pasando en la historia. Hay que mencionar que cada uno de estos elementos procede de una planificación. Esa planificación es lo que nosotros denominamos guión, antes se denominaba libro cinematográfico, pero esencialmente es un mapa o una escritura en la cual se detallan los elementos que nosotros vamos a desarrollar dentro del plano, ¿sí? Dentro de lo que nosotros vamos a desarrollar como trabajo final de la asignatura, nosotros vamos a desarrollar previamente este texto que habíamos solicitado, en el cual ustedes van planificando qué es lo que se quisiera contar con el plano. Nosotros hablamos esencialmente en el trabajo final de plano fotográfico, eso que quede claro. No vamos a trabajar en cine, no vamos a trabajar en tomas montadas ni en imágenes en movimiento. Sí puede suceder, como hemos hablado con algunas de ustedes, que puedan querer desarrollar, más allá de que se califique una sola foto, que puedan llegar a desarrollar una serie de imágenes temáticas para poder abordar un tema de una forma mucho más amplia. Pero lo que vamos como base es que el guión permite saber qué es eso que nosotros estamos contando, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Si nosotros estamos relatando en un texto o en una parte de nuestra historia, sea un documental, incluso sea una historia, esto no interfiere a nivel narrativo, que alguien está manifestando una emoción, seguramente vamos a ir hacia planos más expresivos. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y si nosotros estamos mostrando algo, supongamos que estamos mostrando un paisaje, estamos mostrando a un personaje en el medio del bosque, como el silencio de los inocentes, el comienzo del silencio de los inocentes, que termina de definir la película, vamos a utilizar planos más descriptivos, ¿sí? Entonces, en principio, lo que nosotros vamos a encontrar como las dos divisiones generales que podemos llegar a tener dentro de lo que hacen los planos son aquellos planos que son expresivos y aquellos planos o expresivos o emocionales, aquellos planos que son descriptivos, ¿sí? Dentro de los planos que nosotros contamos tenemos el plano general, ¿sí? El plano general es una muestra general, ¿sí? Es como en el caso de la diapositiva que estábamos mostrando, es el caso de la escena 2, ¿sí? En el cual se puede ver gran parte del espacio y se puede ver a los personajes mucho más pequeños. ¿Para qué nos sirve este tipo de planos? Para poder mostrar la interacción del espacio con el sujeto. O en algunos casos, ¿sí? Para mostrar un paisaje que defina o transmite determinados estados a la historia que nosotros estamos queriendo contar. El plano entero, ahora vamos a ver un ejemplo en la gráfica siguiente. Como decíamos, el plano entero es aquel que permite mostrar a la persona en cuerpo entero, ¿sí? Y más que nada lo que importa es la figura humana y no tanto el entorno, pero el entorno sí sigue definiendo o participando, ¿sí? Después vamos a contar con un plano que es el plano americano, que es el plano que se trabajaba más que nada en el western, por eso quedó con ese nombre, que es un plano a la altura de rodillas, que era donde se veían los cartuchos de las pistolas con las cuales se grababan en el western. Tengamos en cuenta siempre que los planos más que nada y la denominación de los planos, más allá de que en algunos países cambia o en algunos momentos hasta se trabajó con nombres en inglés y van a encontrar en algunos libros o en algunos guiones, por ejemplo el de Las aguas bajan turbias de Hugo del Carril, que están escritos en inglés los planos porque se trabajaba de esa forma. Más que nada lo que nos permite el conocer los planos es tener un lenguaje común para poder saber que estamos trabajando, y lo que sí nos sirve de los planos es conocer esto, su valor expresivo y conocer su forma, cómo trabajarlo, y cuando nosotros desarrollamos determinado tipo de encuadre, qué vamos a expresar o qué vamos a producir en el espectador. Después lo que nosotros contamos es el plano medio, que puede dividirse en plano medio largo, cuando es un poco por abajo de la cintura,
o un plano medio corto, cuando es un poco más arriba de la cintura, que más que nada ahí empezamos a trabajar con lo que son los planos esencialmente expresivos, donde nosotros podemos ver el rostro, donde podemos ver los gestos del cuerpo, hasta llegar a lo que es el primer plano, que es la máxima exponencia en el cine a nivel expresivo, más allá del primerísimo primer plano, que ya es una remarcación, a veces hiperdramática de lo que se está contando. El primer plano es el valor expresivo por costumbre dentro del cine y también en la televisión. Piensen, en las telenovelas se ha trabajado mucho eso. Incluso las primeras veces que se utilizaron los primeros planos en el cine, producía un gran susto porque no se podía relacionar esa disgregación entre cuerpo y el rostro, con lo cual traía aparejado determinado tipo de cuestiones que tenían que ver con el asustarse, con el no poder encontrarlo. Esto tiene que ver más que nada con el lenguaje, cómo el lenguaje va evolucionando y los espectadores se van acostumbrando. Y se fue saliendo en este armado de los planos, que fue sistematizado posteriormente por Griffith, que es el director del Nacimiento de una Nación, en 1914, en una película que se llama El Nacimiento de una Nación. Posteriormente hizo una película denominada Intolerancia, que fue muy criticada por ciertas cuestiones que en ese momento se tildaban de racistas, pero a nivel de lenguaje, lo que hace Griffith es gran parte de los elementos que otros autores estaban desarrollando, los sistematiza en una forma única. ¿Qué quiere decir la forma única? Poder decir en una película que todas las veces que yo utilice tal plano, como está produciendo tal efecto, voy a contar las escenas expresivas o emocionales de tal forma y las escenas descriptivas con planos mucho más amplios. Entonces, lo que nosotros encontramos para poder avanzar sobre lo que es planos es que los planos tienen que ver con una nomenclatura que está en relación a la figura humana y que esa relación con la figura humana no solamente tiene que ver con el recorte, sino con el valor expresivo o descriptivo de cada plano. Mientras más cercano sea el plano, o sea, mientras más me acerco a los personajes, más emocional va a ser el efecto de poder trabajarlo de ese modo. Mientras más yo me alejo, más descriptivo, ¿sí?, va a poder ser el eje que esté trabajando de ese modo y por lo tanto la composición de lo que nosotros vamos a ver después como montaje. Dentro del trabajo de los planos, uno de los primeros elementos que vamos a encontrar también es esta cuestión de las miradas. Cuando nosotros queremos plantear miradas para salirnos de lo que nosotros hicimos como ejercicio en el caso de la selfie, que tiene que ver con esto después, con el avance o la evolución hacia esto, estamos hablando de ir generando un primer plano. Bueno, si el primer plano queremos que sea narrativo y esté mirando, hay que marcar esa dirección en la mirada. Ustedes lo que van a ver en las fotografías es que la mirada lo que hace es generar un espacio. Cuando alguien mira algo, está diciendo que ese algo existe. Si en el cine nosotros miramos algo, ¿sí?, estamos planteando que existe. Por eso, por lo general también, lo que se trabaja como regla es el dejar lo que se llama aire, o sea, dejar un espacio, ¿sí?, hacia el lugar donde se está mirando. ¿Por qué? Porque se va creando de algún modo u otro la ilusión de lo que existe, lo que se llama fuera de campo, o sea, fuera de lo que nosotros podemos ver. El cine en esencia es un lenguaje que trabaja el fuera de campo. El fuera de campo, sin entrar en explicaciones que puedan llegar a ser más complejas, es todo aquello que se sugiere en la película pero puede ser que no se vea. Que se sugiere una mirada pero no sabemos qué está pasando del otro lado, ¿sí? Hay veces que en las películas de terror, por ejemplo, alguien mira algo, ¿sí?, y para hacerlo más espeluznante aún, nos centramos más en la mirada que en el objeto que está mirando y que asusta, ¿sí? Eso es el fuera del campo, porque el fuera del campo tracciona, como lo hace la literatura, en aquello que no es visto. Como ejemplo de lo anterior, podemos ver esto, ¿sí? La sensación, ¿sí?, de que dos personas están unas frente a otras dialogando para poder ir generando el montaje, ¿sí?
necesita de encuadres que puedan contar narrativamente estos elementos. Dentro del acervo de materiales que nosotros lo hemos incluido dentro de la plataforma del Classroom, ustedes tienen un apunte de planos que hace referencia a esto. Y tienen un apunte de lo que hace el lenguaje cinematográfico, que es de Borwell y Thompson, que es bastante completo y complejo y les va a permitir adentrarse en esto. Pero la idea general es que el cine, a diferencia de la fotografía, tiene que generar un diálogo entre planos, o sea, tiene que generar una relación entre planos. Esa relación entre planos sistematizadas, o sea, la posición de un plano con otro sistematizada, es lo que nosotros vamos, ¿sí? Bueno, dentro de los planos que se desarrollan también está el plano detalle. El plano detalle es el plano de un objeto o de una parte del cuerpo que sea muchas veces indescifrable para el espectador. O sea, que no veamos el rostro de alguien, sino que vemos solamente un detalle. Cuando nosotros hacemos un plano de un objeto, de un perro, de un animal pequeño, ahí estamos trabajando en planos de detalle. El plano de detalle lo que hace es perder la referencia del espacio por lo general y se centra en algo que nosotros queremos o nosotras queremos como autores que el espectador le preste total relevancia, plano y contraplano. Esa referencia es lo que a nosotros nos permite entender en ese juego de lo que son dos planos diferentes que entre sí hay una conexión, porque comparten un espacio, todo un personaje lo está mirando al otro. Esa referencia, que puede variar, como decíamos antes, en un plano medio, también se puede trabajar en un primer plano cuando se quiere un máximo poder expresivo. La idea, más que nada, siempre dentro del trabajo sobre el encuadre, es pensar qué está diciendo y qué está contando. Más allá de que ustedes puedan llegar a desarrollar fotografías o que puedan llegar a desarrollar una secuencia de película, una secuencia en video, lo importante y lo que surge a priori como una cuestión esencial es ver qué se está queriendo contar. Si mi historia es una historia intimista, seguramente voy a ir hacia determinado tipo de planos que sean más emocionales. Si mi historia es más de otro tipo de corte, seguramente voy a ir hacia determinado tipo de planos más expresivos o más descriptivos según el caso. Entonces lo primero que voy viendo es que el principal elemento que nosotros vamos a desarrollar a la hora de elegir nuestra composición tiene que ver con el plano. Les vamos a subir algún material de referencia o de video para que ustedes puedan llegar a ver esto también y les sirva a la hora de elaborarlo.